Estamos estudiando el libro de Esther, allí en el capítulo 6, y gracias a Dios por su palabra, en todo tiempo, en todo momento, que podemos disfrutar de ella. Gracias por todo lo que Él hace y nos ha mostrado y nos permite ver de su Hijo Jesucristo a lo largo de toda la Escritura. Pero espero que no nos quedemos solamente con eso, ¿no? A veces suele pasar que nos asombramos o nos llama la atención todas las cosas que encontramos en las Escrituras, que el Señor en su gracia nos muestra. Y digo eso porque incluso también no suele pasar, me hago partícipe de esto. Y creo que también recién Marco oraba en la oración cuando decía que podemos hacer todas estas cosas, no solamente oírlas. Y eso es el anhelo de cada momento. Que no solamente nos gocemos, nos alegremos, disfrutemos y digamos, bueno, la Escritura hablaba de esto, mirá cómo podemos disfrutar de esto acá. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Cómo afecta a nuestro corazón? ¿Cómo afecta a esa lucha que tengo a diario contra el pecado, con la misma carne que llevo todos los días, que va conmigo a todos lados, y hablo de este cuerpo, y de repente cuando se despiertan o se desatan aquellos deseos que batallan contra el alma, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces, que el Señor nos ayude a que podamos gozarnos en Cristo, en su palabra, y también roguemos la gracia para poder poner por obra su palabra. El Señor nos ayude, el Señor sostenga nuestros corazones, el Señor obre en nosotros para que con todo el anhelo y el deseo de nuestro corazón sea parecernos a Él como Él es puro. Así también se compartió hoy por el mediodía, y que no seamos solamente oidores y ya está, sino que podamos poner por obra su palabra. Entonces, recordemos en el capítulo 10 del versículo 3 en Esther, nos encontramos con el pasaje, podríamos decir central de este libro, cuando dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Aún no ha llegado a este punto, estamos viendo a Dios obrando en favor de su pueblo, a favor de sus propósitos eternos, y no encontramos esto de Mardoqueo. Pero ya estamos en el final. Esto es como decir, esta es cuando ya termina la historia del libro y decimos, a esto es lo que el Señor ha obrado para bien, para guardar a su pueblo, lo ha llevado a este punto, ha obrado de esta forma. Pero no solamente eso, sino que, como siempre decimos, nos muestra la obra de Cristo. Porque no hay otro mejor que nuestro Señor, no hay otro mayor que Cristo que haya buscado el bien de cada uno de nosotros. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, no hay otro mayor que Cristo que pueda cuidar de usted y que haya procurado el bien para su vida. No hay otro, en este mundo no hay otro. Ni siquiera dentro de la iglesia. No estoy diciendo que nosotros, que el pueblo de Dios no lo haga, que no se cuide mutuamente. Pero el amor que encontramos en Cristo es mayor. El cuidado que encontramos en Cristo es mayor. Es sublime. Escapa de nuestro entendimiento todo lo que el Señor hace en su totalidad, en todo su cuidado para con su pueblo. Y vuelvo a lo mismo, no malinterprete de que estoy diciendo, nuestro cuidado es pequeño, mis hermanos, en comparación de lo que Cristo ha hecho. Nuestro amor debe imitarle al de Cristo, pero no hay otro amor mayor al de Cristo. No hay alguien que haya intercedido o haya hablado paz para todo su linaje como lo ha hecho Cristo. Entonces, teniendo esto en mente, y la Escritura da testimonio de eso, vamos allí al capítulo 6 una vez más. Capítulo 6. Y vamos a continuar una vez más en el versículo, de los versículos 1 al 3. Pero lo que vamos a mirar hoy, mis hermanos, nos va a dar una idea, o nos va a llevar a ver al Señor en todo el libro. Y puntualmente quizás
Lo vamos a comenzar, esto va a estar centrado en el capítulo 6 y cómo termina cuando después que Amán incluso es ahorcado, vamos a poder aplicar lo que vamos a encontrar hoy en las Escrituras, ¿no? Entonces, vamos a ver en el capítulo 6, leamos una vez más el capítulo versículos 1 al 3, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Oremos al Señor y su gracia nos permita ver cómo Dios enloquece o entorpece el consejo de los malos. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por tu Hijo amado. Te damos gracias por acercarte a nosotros. Te damos gracias por dejarte hallar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ver al Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por tu misericordia, que es mejor que la vida, como leíamos hoy. Te damos gracias, Señor, por tu eterno amor. Te damos gracias por la familia en la fe. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por quién eres, por estar con nosotros, por acompañarnos, por guardarnos, por sostenernos, por perdonar nuestros pecados, por soportarnos cada día, un Señor, cuando vemos torpezas y sabemos y entendemos, creemos, Señor, que nos ves a través del Hijo. De no, también sabemos que habríamos sido consumidos hace tiempo, Señor. Pero gracias por Cristo, gracias por Él, que se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Padre, por tus bondades. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. La última vez que hablamos en este pasaje, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 3, habíamos estudiado o habíamos estado mirando cómo el Señor lleva un registro minucioso de todas las cosas. Y eso lo llevamos allí en Apocalipsis al final, cuando vimos la clase anterior, la enseñanza anterior, cómo fueron abiertos los libros delante de Dios, en ese trono blanco, cuando fueron juzgadas todas las personas, ¿no? Y hablamos de esto, de que un reino como este, según los años que tenga, por ejemplo, el de Asuero dicen que fueron 20 años aproximadamente, podían tener sus registros. Incluso en Crónicas y Reyes tenemos los registros, las crónicas, las memorias de los reyes de Israel y de Judá. Sin lugar a dudas, muchas cosas se habrán escapado, muchas cosas no quedaron asentadas, pero siendo eso, Crónicas y Reyes, la palabra de Dios, el Señor ha permitido que lo que sucedió quede escrito. Si hubo otras cosas o no, el Señor permitió eso. Pero pensábamos en todos los otros reinos, las cosas que se habrán escapado, olvidado, o aquellas cosas que se omitieron para no escribirlas. Pero al Señor no se le escapa nada. Al Señor no es que hay algo que uno pueda hacer y que de repente uno pueda decirle delante de Él, no, yo no lo hice, porque Él conoce las intenciones del corazón, conoce las motivaciones. El hecho de poder decir, bueno, yo hice esto por esto y por esto. Y quedamos completamente descubiertos delante de Él, delante de su palabra, cuando vemos la motivación del corazón, que es errónea, que no buscó la gloria de Dios. Quedamos al descubierto que lo que hicimos fue en busca de nuestra gloria propia. Y aún también aquellos que no están escritos en el libro del Cordero, han de pagar las consecuencias, aquellos que no están escritos en el libro de la vida, han de pagar sus consecuencias por no creer en aquel que el Padre envió, en aquel que el Padre señaló, en aquel que el Padre levantó de entre los muertos. Veíamos cómo por medio de Cristo, nuestro Señor, nuestro Padre, borra todas nuestras rebeliones y las iniquidades. Y nuestro Señor Jesucristo las llevó lejos de su presencia. Veíamos cómo Dios las echó en lo profundo del mar y como cantábamos en el himno, allí no las quiere contar,
Podemos pensar en esto como aquel macho cabrío que eran uno destinado para la expiación del pueblo, por los pecados del pueblo, y el otro era enviado hacia el desierto, ¿sí? Llevando el pecado lejos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Quitó de delante de Dios todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él borró nuestras rebeliones, nos limpió, somos hallados justos delante de Dios, y Él nos limpió, nos lavó para nosotros, para ser suyos ahora de Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que va a vivir en luz como Él es luz. Un pueblo que va a vivir en santidad como Él es santo. Un pueblo que va a vivir en justicia como Él es justo. Un pueblo que se va a purificar como Él es puro. Un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que no va a volver a revolcarse en el lodo, como antes lo hacíamos sin ningún impedimento, sin ningún problema. Entonces vemos que Cristo limpió todo, o todo aquello que nos era contrario, pagó la deuda, como también lo dice Colosenses, esa acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y haciendo amistad con Dios. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, que Él hizo posible que nosotros hoy podamos disfrutar y que tengamos por gozo disfrutar de su compañía, que nuestros nombres están escritos en los cielos, como también le dijo a sus discípulos. Entonces, eso es lo que estábamos mirando allí. Cristo hizo de nosotros, o de su pueblo, de sus hijos, y por favor, cuando hablo de nosotros, no me refiero solamente a los que estamos aquí reunidos por Zoom, o los que nos reunimos aquí en un edificio, sino que hablo de todo su pueblo, de todos aquellos que están esparcidos en el mundo, por quien Cristo ha pagado sus pecados. De todos aquellos hijos que están esparcidos en el mundo. Nos limpió, nos libró de la esclavitud del pecado, de la ira venidera, para ya no andar engañados por una satisfacción efímera que nos daba el pecado, que nos daba este mundo, para no andar buscando estos placeres terrenales, esa sensación de cierta estabilidad, de seguridad. Él limpió todos nuestros antecedentes. Para vivir ahora en adelante en pos de nuestro Señor, para poner todos nuestros miembros, este cuerpo, al servicio de la justicia, dice Romanos. Dice Pablo en Gálatas, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, decía él, lo dice él en la Escritura. También dice en Corintios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Antes teníamos nosotros, antes de que el Señor intervenga en nuestra vida, teníamos una noción completamente errónea de Dios y de nuestro Señor. Pero cuando Cristo se presentó entre nosotros, cuando le agradó al Padre, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, revelar a su Hijo en nosotros, como lo dice también Pablo en Gálatas, nos ha llevado a conocer a Cristo de una manera en la cual antes no lo conocíamos. Antes quizás veíamos algo muy borroso, pervertido por nuestro pecado. Pero la obra de Cristo nos hace mirarle a Él como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el que justifica, como el que limpia, como el que salva, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Hijo de Dios. Como la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, bienaventurado eres Jonás, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esas declaraciones, esa manera de ver a Cristo así, no procede, no puede proceder o no nace de un corazón pervertido, arruinado por el pecado. Nace por la voluntad de Dios. Viene de Él. No viene a causa de que, congrego ya 11 años en una iglesia, 12, 13, 20, 30, mis padres fueron evangélicos. No viene de eso. Viene de una obra sobrenatural de Dios en cada uno de los suyos.
Aquel que en otro tiempo... Y bueno, el testimonio que encontramos más rápido, como ejemplo, de Pablo, por ejemplo, él perseguía a Cristo y el Señor interviene en su camino y dicen, Pablo, yo soy Jesús al que vos perseguís. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la vida de Pablo cambia por completo. Se vuelve a su Señor, se arrepiente y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después él mismo relata en Gálatas cuando dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis hermanos, una vez más para dar finalizado lo anterior? Es que Cristo nos hace nueva criatura. Borró todas nuestras iniquidades, las quitó del medio. Y cuando tengamos que acercarnos delante de la presencia de Dios, cuando tengamos que estar cara a cara con Él, va a ser en la justicia de Cristo, va a ser en Él, en el Salvador, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, porque no hay obra propia en la cual podamos decir, esto es lo que me llevó delante de Dios. Es Cristo, es Él es Él el que me lavó, es Él el que me limpió. Y eso lo veíamos desde estos primeros 3 versículos de Esther, cuando vemos que el rey pidió estos libros de la memoria y que no había, y que justo se lee ese lugar donde habían dado aquel acontecimiento de Mardoqueo con aquellos eunucos que conspiraron contra la corona. Ambas actitudes o ambos actos quedaron registrados allí, lo bueno y lo malo. Y al final de cuentas se hizo justicia. ¿Sí? Se averiguó y se hizo justicia. En el día de hoy, mis hermanos, en el día de hoy, vamos a ver aquello que hemos mencionado en el principio, también, cuando hemos comenzado a ver esta parte del capítulo 6, y también lo mencioné a modo de título, es que Dios entorpece, deshace, enloquece, trastorna, consterna, confunde a sus enemigos. Eso es lo que hace Dios. Y lo podemos comenzar a ver desde este momento en el cual ya hay un plan tramado por Amán de hacer la horca, y de hecho ya la está haciendo, si estamos en ese espacio de tiempo acá, ya la están haciendo. Él va a ir ahora a ver cómo está la obra, cómo está todo para pedir que ahorquen a Mardoqueo. Y nos encontramos que el rey no puede dormir. A partir de ahí podemos mirar cómo Dios empieza a entorpecer el consejo de sus enemigos. El consejo de aquellos hombres que se creen sabios en su propia prudencia. Entonces, siguiendo con la línea de este libro, mis hermanos, el enemigo está furioso, podríamos decir. Él está airado. Él acaba de decir anteriormente en el capítulo 5 que nada de lo que tiene le sirve cada vez que lo ve a Mardoqueo en su lugar. Yo no soporto, no tolero verlo haciendo lo que está haciendo, en esa postura, que no se doblega, que no me saluda, que no presenta ninguna reverencia ante mí. Entonces está cegado por el odio, y cuando le dicen sus amigos y su esposa, hace una horca y pedirle al rey, esto le agrada a sus ojos y lo hace. Está completamente enceguecido, quiere sacarse de lado por completo a Mardoqueo. Quiere eliminarlo ya, no quiere esperar más a que llegue el día 13 del mes de Adar. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Ya no le alcanza nada, mis hermanos, ya no hay nada que pueda decir, bueno, esto me genera consuelo. Fíjense que él había dicho, bueno, tengo estas cosas acá a mi lado, pero no me sirve nada todo esto. Ni ustedes, ni mi esposa, nada me sirve. Nada, nada. Ni mis hijos. No le dijo la esposa y los amigos, pero no hay otra cosa para este hombre. Estaba encaprichado, cegado, obsesionado con destruir a Amán. Y él está confiado, está erguido, orgulloso, soberbio, se cree soberano. Ya preparó la horca, la está supervisando. Todo parece estar resuelto. Ya da por sentado todas las cosas.
y todo parece estar bajo control y solo le falta el sí del rey. Que el rey me autorice que Amán pueda, que Mardoqueo pueda ser ahorcado. Y a eso es lo que va. Cuando leemos esto, bueno, en varias partes de las Escrituras, vemos que el Señor sabe de estas cosas. Permítame decirlo así, es experto en deshacer consejos de enemigos, de burlarse de ellos y de enloquecerlos, de entontecer el consejo, de desbaratar todo lo que están armando, lo que están tramando. El Señor es especialista en eso. Y lo hace de una manera en la cual deja avergonzados a todos sus enemigos. Y no es necesario, en varias oportunidades, que haga grandes obras, y de hecho las hizo, como para demostrar eso. A veces comienza a entontecer el consejo, a enloquecer, a desbaratar, incluso con un rey perdiendo el sueño durante la noche. La Escritura tiene amplio testimonio de esto, del Señor trabajando de esta forma, obrando de esta forma a favor de sus propósitos eternos. La Escritura, por ejemplo, enseña, Proverbios 22:12, dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Cuando dice de la ciencia, también podemos decir el conocimiento, también se puede decir el sabio. Él vela por el sabio. Y tenemos a un hermano, a un varón llamado Mardoqueo, descansando en el Señor, habiendo echado sobre él toda su ansiedad, descansando en él para que él obre cuando fuere tiempo. Y creemos por lo que vemos en los testimonios de nuestros hermanos, en las Escrituras, que si aún el Señor hubiera permitido que Mardoqueo muriera, hubiesen mantenido la misma confianza en el Señor, como también lo declaran los amigos de Daniel. Pero en este caso, considerando que Dios va a preservar el linaje y ha determinado que sea de esta manera, le va a conceder la vida a Mardoqueo. Pero Mardoqueo no está descansando en su vida, no está descansando en que tenga una vida, está descansando en el Señor. Y leíamos hoy en el Salmo: porque mejor es tu misericordia que la vida. El Señor ha hecho siempre esto de trastornar el consejo, de trastornar a aquellos enemigos que se levantan contra Él. Y cuando hablamos contra Él, es contra todo lo que Él está haciendo. Si el Señor había determinado sacar a su pueblo de Egipto, los egipcios se levantaron contra Israel, pero lo estaban haciendo contra Dios. Si Él había determinado que David sea rey, y todos los que se iban a levantar se estaban levantando contra Dios, y Él va a llevar adelante su propósito, y nada lo va a frustrar. Si ustedes recuerdan, podemos pensar cuando sale el pueblo de Dios de Egipto y va a introducirse en el mar una vez abierto, también en el mismo mar se introdujo todo el ejército de Faraón, los carros, la caballería, todo lo que tenía, la columna de fuego en medio. Y dice el relato allí por Éxodo 14, que el Señor por la madrugada, por la mañana, miró desde la columna y turbó el campamento de los egipcios. Turbó el campamento de los egipcios. Se les salieron las ruedas de los carros. Todo se trastornó en ese momento. Y ellos pensaban que ya los tenían ahí, que ya los iban a agarrar. Y no veían que el mal estaba encima de ellos, que ya estaba a su fin. No veían eso. Estaban cegados en terminar con el pueblo, en volver a traer al pueblo que se habían dejado ir. Y el Señor trastornó ese consejo. Cuando vieron que todo se trastornó, dijo: tenemos que irnos de acá. Ahí empiezan a ver eso. Dice: tenemos que salir de acá porque Jehová está peleando por ellos. Y fue tarde. Fue tarde. Si ustedes recuerdan, cuando David se levanta a Absalón como se subleva contra su mismo padre, y David sale del templo, se va de Jerusalén,
hay personas que se pasan del lado de Absalón, por ejemplo, Ahitofel, y la característica de Ahitofel dicen que es que sus palabras eran en aquel tiempo como si fuese palabra de Dios. Es como cuando nosotros decimos hoy, y no, ahora no lo decimos, ¿no? Ahora, pero antes decíamos comúnmente, si lo dijo tal persona, bueno, es palabra santa. Si lo dijo aquel, no le erra, seguro es así. Pero la palabra, ellos atendían a Ahitofel de esa manera, como si fuese palabra de Dios. Lo que él decía tenía esa credibilidad, no que fuera palabra de Dios, lo tomaban de esa forma, pero los consejos de Ahitofel eran otros, las motivaciones, el deseo era otro. Entonces David, orando al Señor, dice: Jehová enloquezca, entorpezca el consejo de Ahitofel. Y eso fue lo que pasó. Porque después, cuando empiezan a escuchar el consejo de Ahitofel, Absalón no lo toma en cuenta. Dice, miren, 2 de Samuel 17, déjenme buscarlo para leerlo, porque no lo registré acá. Pero, por ejemplo, 2 de Samuel 17, en el versículo 14, dice así: Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Sí? Entonces, después de esto resulta que la historia, la misma lo deja registrado, que Ahitofel fue, enalbardó su asno, dejó ordenada su casa, por no tomar su consejo fue y se ahorcó. Y el mal vino sobre Absalón, porque Dios había determinado quién iba a ser su rey sobre Jerusalén. Entonces, podríamos mencionar varios ejemplos. Podríamos pensar en Sennacherib. ¿Cuántas veces hemos escuchado ejércitos que escucharon rumores que se había levantado tal pueblo? Y que de repente algunos por la madrugada se levantaron y que se terminaron asesinando con espadas unos contra otros entre los propios compañeros por la confusión que el Señor había traído en ellos. ¿Cuántas veces leemos eso, mis hermanos, en las Escrituras? De Dios obrando de esta forma. Podríamos pensar en Acab, queriendo burlar a Dios, disfrazándose. Y sin embargo, no pudo burlarlo. Prevaleció el consejo de Dios. Y eso también nos hace pensar en el proverbio cuando dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Cuando leemos que Dios actúa de esta forma, mis hermanos, nos asombra, pero no como un asombro como de incredulidad. No como que decir, pero nos asombra porque nos deja boquiabiertos y nos sorprendemos que Dios haya hecho de esa manera. No dudamos de lo que ha pasado en las Escrituras, lo creemos. Cuando leemos, por ejemplo, que más fueron los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada, lo creemos. Cuando leemos que Noé preparó un arca y que Dios le había dicho que iba a llover cuando no llovía, lo creemos sin ningún problema. No nos causa como decir, no, eso no puede ser. Si hablamos, mis hermanos, de lo que decíamos recién, del cruce del Mar Rojo, lo creemos sin ningún impedimento, sin ningún problema, no hay nada. No es que necesitamos pruebas para decir, bueno, sí, es cierto, porque encontramos esto, es veraz la palabra de Dios, o el carácter de Dios, o no porque, a veces, de hecho la Escritura misma dice, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso se debe a la obra de Dios en nosotros, que por la fe creemos todas estas cosas, sin ninguna discusión, sin poner en tela de juicio lo que Dios ha hecho. Le creemos porque es su palabra. Creemos así por la fe. No necesitamos viajar a Israel como para que estas creencias en nosotros, o para decir, bueno, sí, mira, acá sucedió esto. Entonces lo que Dios hizo era verdad. O por ahí a veces salen informes en internet o en algún lado, y dice, parece que se encontró el arca de Noé en tal lugar.
Eso no cambia para nada nuestro corazón. No es que dice, es cierto, entonces lo que Dios hizo, cuánto poder de Dios para que llueva. Y este es el arca. O sea, no cambia nuestro corazón. Tampoco le cambia para aquellos que se sorprenden de que se ha encontrado el arca de Noé, por ejemplo. No aumenta nuestra fe, ni tampoco les mueve un pelo a aquellos que encuentran eso, solamente aumenta su curiosidad, solamente satisface por un momento su curiosidad. Cuando se dice por ahí, se encontraron restos de ruedas del tiempo de los egipcios, del tiempo de Moisés, en el fondo del Mar Rojo, lo mismo. No cambia nada, porque por más que se levante, dice el Señor, un muerto, no se van a persuadir por ello. Pero a nosotros no nos aumenta la fe. No nos hace decir, ¿y qué nos dicen ahora que encontraron los restos de ruedas en el fondo del Mar Rojo? ¿Qué nos dicen ahora que encontraron el arca? No nos ponemos en esa postura. No entramos en esa forma, porque creemos, por la palabra de Dios, por la fe que Él ha derramado a nosotros, que nos ha dado a nosotros, que es así, que no hay nada que pueda interferir o que no hay nada que pueda hacer que diga, no, la verdad que Dios no obró de esa forma. Porque no necesitamos eso, mis hermanos, para creer en Dios. Porque creemos que Dios lo ha hecho así de esa manera. Creemos que Él ha obrado así de esa forma. Pero nos falta quien dice, ¿no? No, pero miren, el mundo oculta pruebas. No va a cambiar en nada si oculta lo que oculte. No va a cambiar en nada. El corazón del hombre. La iglesia de Dios cree que su Dios obra de esta forma porque Él es así. Él es así. El mundo, más allá de que pueda ocultar lo que oculte, ellos destinen con injusticia la verdad de Dios abiertamente y voluntariamente. No hace falta que oculten cosas. Detienen la verdad de Dios con injusticia. Así lo dice también Romanos. Por más que se encontrara, no sé, no va a cambiar nada, pero por más que se encontrara, ahí vieron que a veces se dice, no, está por ahí ese santo sudario, por más que se encontrara eso, y tuviera, y si fuera verdadero, y tuviera un poquito de sangre de Cristo, no cambiaría nada. No necesitamos ver esa sangre allí para decir, es cierto, Cristo fue inmolado en la cruz. No. Porque el Señor ha obrado en nuestros corazones para mirar al Cordero que quita el pecado del mundo sin haber estado en ese momento, por la fe. Y le amamos sin haberlo visto. Porque la palabra de Dios cambió nuestro corazón. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces no necesitamos nada. Como decíamos recién en el himno, no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que murió por mí. No necesitamos nada de esas cosas para decir mi fe va a aumentar o me va a llevar a creer más en Dios porque encontraron estas cosas. Aún con todas estas celebraciones que se dan hoy en día, que la reforma y que esto y aquello, por más que se levante Lutero y clavara tesis en nuestras puertas de las iglesias o de las congregaciones, no va a cambiar en nada. Es más, capaz que lo expulsan, capaz que lo echan. Entonces, gracias a Dios de que nosotros no necesitamos todo eso más que su palabra para aferrarnos a nuestro Señor cada día. No necesitamos ninguna de estas cosas. No nos parece algo loco a nosotros de que Dios haya obrado o haya intervenido de esta forma. No nos parece así. No lo vemos así, mis hermanos. Pero tiempo atrás, cada relato como estos de los que les he mencionado, quizás los más conocidos, los poníamos nosotros en duda. Nosotros mismos poníamos en duda cada uno de sus relatos cuando estábamos sin Dios y sin esperanza.
Se nos mencionaban cosas como esta, como el hecho del arca, como el hecho de decir, bueno, se abrió el Mar Rojo. Y cito eso por los ejemplos que anoté acá en el cuaderno. Se nos mencionaban todos esos tipos de cosas y, y nosotros lo poníamos en tela de juicio. O, sí puede ser que sea así, no lo sé, la verdad que no lo sé, hay tantas cosas en este mundo que no sé si es cierto o no sé si es cierto. Ese era nuestro pensamiento. Si pensábamos en el diluvio, a ver, hubo varias oportunidades que escuché una persona, por ejemplo, que me decía, no, ¿vos creés en eso del diluvio? Yo solamente recién tenía una Biblia, no conocía al Señor. ¿Vos creés en eso del diluvio? Y él se declaraba un católico así, a rajatabla. Olvídate eso, ¿sabes qué? Lo que pasó fue que Moisés vivía en una parte como todos los bosques, las montañas formaban como una fuente y se llenó de agua ese lugar. Y ese es el diluvio, no fue toda la tierra. Entonces, si pensáramos en el Mar Rojo, dice, no, no fue el Mar Rojo. Fue un lugar donde justo los vientos hicieron esto y hubo un tiempo de sequía. Todos esos argumentos los planteamos nosotros también, en un momento. Esos o otros. Estoy citando aquellos con los cuales a veces me he encontrado. Si pensamos en la caída, en Adán, lo primero que a veces dice el hombre, ¿vos pensás que era por la manzanita que Dios lo sacó a Adán y a Eva de ahí? No, hay otra cosa más. No, no es así. Entonces, está todo ese tipo de pensamiento de negar, de rebelarse, de menospreciar el poder de Dios. Está todo eso en el corazón del hombre, de ir en contra de lo que Él es, de creer a su propio corazón. Entonces, lo que termina pasando es que el hombre se hace necio, profesando ser sabio, se vuelve necio. Se vuelve necio en su propio corazón. Y va a caminar en pos de su necedad, en pos de su creencia, en pos de ver las cosas, en pos de resolver las cosas, en pos de cómo voy a llevar adelante todo esto. Entonces deja de lado por completo a Dios y todo lo que Dios puede hacer no le importa, lo menosprecia, lo subestima, no lo tiene en cuenta y solamente se dirige por lo que piensa en su corazón. Sin embargo, la Escritura dice, pensaba en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros estábamos de la misma forma. ¿Sí? Poníamos todo en tela de juicio de lo que Dios podía hacer. Casi parecido a lo que compartía nuestro hermano Leonardo el otro día con ese relato que se encontró de esa Biblia que tenía ahí. Así, de esa misma forma. No, no es cierto, no, el hombre viene de acá y así, ¿no? De esa manera. Pero de allí, de ese pensamiento, nos rescató el Señor. De allí, de esa vana manera de vivir, de allí, de esa locura, de esa sabiduría diabólica, nos rescató el Señor. De allí nos perdonó. Ahora, cualquiera que lea el relato con el cual nos estamos encontrando, ¿sí? Cualquiera que lea el libro de Esther, por ejemplo, por el libro que estamos viendo, y se va acercando puntualmente a este desenlace, a lo que está pasando acá, y termina en el capítulo 7 con Amán ahorcado, y después, cuando va hasta el final, nos encontramos con lo que leíamos hoy, ¿no? Que Mardoqueo fue el segundo después del rey. Cualquiera va a decir, no, esto es una broma. No puede ser, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que, lo primero que voy a decir es, cómo puede ser que tantas casualidades se den en el momento? Para nosotros no es casualidad. Vemos que Dios lo ordenó de esa forma y que Él es el que está trastornando el consejo de los malos para llevar adelante sus propósitos eternos. Pero para otros puede ser, esto le es una locura. ¿Cómo puede ser que Dios vaya, ya está todo cocinado para Amán? Ya lo tiene todo ahí, ya falta que el rey le diga, sí, Amán, podés colgar a Mardoqueo. Ya falta eso. Pero Dios trastorna a los malos.
Entonces, lo primero que alguien al ver esto o al leer esto puede decir, no, no puede ser. Esto es una historia inventada. Esto es todo armado, parece una novela de suspenso. Eso es lo que puede decir el hombre al ver un pasaje como este. Pero creemos, mis hermanos, que la mano soberana de Dios sostuvo y sostiene a su pueblo. Creemos que obró y obrará a favor de sus propósitos eternos. Y el Señor le place intervenir y actuar de esta manera. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su cuidado, gloria a Dios por su poder, gloria a Dios por su sabiduría. El Señor interviene así. Entonces las preguntas no pueden faltar. Pero ¿cómo puede ser? Amán ya tiene todo, ya está todo listo, es el mejor, tiene autoridad, tiene poder, la suerte cayó a su favor, ya preparó la horca, está en el patio del rey, le va a pedir al rey que cuelguen al mardoqueo y justo esa noche se le va el sueño al rey. No, eso es una broma, no puede ser. Es algo, es una locura. Sin embargo, la Escritura nos habla de un Señor así. Sin embargo, la Escritura nos habla de un Señor que trastorna el consejo de los sabios, que enloquece el consejo de los sabios de este mundo, de los sabios que desprecian a Dios para establecer ellos su propia sabiduría y su propia justicia. Y el Señor, como le dije hace rato, es especialista en hacer esto. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la Escritura. De hecho, Isaías dice que él deshace las señales de los adivinos y enloquece a los agoreros, que hace volver atrás a los sabios y desvanece su sabiduría. Él rompe la cadena de los tronos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, dice Job. Entonces, vemos que todo el obrar del hombre en todo su caminar, en la condición en la que se encuentra, habla de que el hombre profesa ser sabio, dice ser sabio, pero lo que muestra con sus hechos, con sus actos, es que no quiere saber nada de Dios. Y que quiere establecer, se pone en esa postura de establecer su propia voluntad y que va a hacer lo que el hombre quiere y no lo que Dios dice. De hecho, Amán ni siquiera consideraba a Dios. Pero él estaba parado en ese orgullo, en esa altivez, desafiando a Dios, caminando en esa forma, ignorando de que Dios estaba mirando todo esto y que estaba a favor de su pueblo. Y así caminábamos nosotros de esa misma manera. Así estábamos nosotros en ese orgullo, en esa altivez, en esa manera de caminar delante de Dios. Y en ese estado se opone voluntariamente a Dios mismo. Entonces podríamos pensar, bueno, pero esto se refiere solamente a las personas del mundo. Los del mundo, aquellos que no conocen a Dios, solamente son aquellos que se levantan, que se oponen a la verdad de Dios. No. Aún dentro de una misma congregación, aún dentro del pueblo mismo, y ahora voy a citar dos pasajes, uno puede actuar de esa misma manera, buscando lo suyo propio, andando en la altivez del corazón, enorgulleciéndonos delante de Dios, no gloriándonos en Él, no disfrutando de Él, sino poniendo nuestra confianza en nuestra sabiduría, en lo que nosotros queremos hacer. Entonces terminamos actuando en varias oportunidades, aún diciendo ser parte del pueblo de Dios, en aquellos que quieren establecer su propia sabiduría, dejando a Dios de lado. Y vuelvo a lo mismo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el libro de
de Isaías, en el capítulo, déjenme llegar a ver ahí, en el 29, estoy en el 29, voy a leer 2 versículos y dice, y el Señor está hablando a su propio, a ese pueblo que ellos decían ser pueblo de Dios, y esto estaba pasando en medio de ellos. Dice, pues, el Señor, en el versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, de aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Sí? Dios les dejó su palabra, les había dado todo el consejo en las escrituras, en la ley, para que ellos puedan aferrarse y para que puedan hacer estas cosas con amor, de corazón al Señor, poniendo la mirada en la promesa, en Cristo. Sin embargo, se tornó todo de una manera amoldada a la forma en la cual ellos querían establecer su sabiduría, su justicia, su manera de hacer las cosas. Entonces, de repente, todo esto termina siendo un ritual externo, frío, alejado completamente de Dios, porque estaban buscando establecer o hacer las cosas bajo su propia sabiduría. Ellos pensaron, ellos son los que añadían a los mandamientos de Dios mandamientos de hombres. Ellos dijeron, esto es mejor, o esto puede arreglar, o esto puede mejorar lo que Dios nos ha dejado. Y por eso el Señor les dice que su corazón está lejos y que el temor hacia Él es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Y es así como cargaban a la palabra de Dios tradiciones y todos mandamientos humanos que terminaban pervirtiendo aún más a la persona, corrompiendo aún más, sometiéndola a un estado riguroso que no lo llevaba a Dios, que terminaba caminando en su propia justicia. Entonces también ahí vemos que profesando ser sabios, se volvieron necios. Quisieron hacer las cosas a su forma, a su manera. Y en ese procedieron en contra de Dios. Fueron en contra de Dios. Obstinados en su corazón, fueron en contra de Dios. Y Dios dice, yo voy a hacer que eso se termine. La sabiduría de este pueblo, lo que ellos tienen por sabiduría, eso se va a terminar. Van a ser arrasados, va a venir un reino, y tanto acá como también en el otro pasaje, cuando venga la deportación, eso se va a terminar. Toda la forma de adoración que ellos establecieron, a su manera, a su forma, el hecho de que hayan pervertido mis palabras, todo eso se va a terminar. Todo eso se va a terminar. Y el hecho de escuchar estas palabras habrá sido algo sin sentido. ¿Cómo puede ser? No, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es que Dios va a terminar con nosotros? Isaías, estás loco. Habacuc 1.5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y a continuación está hablando que va a despertar a los caldeos y que iban a venir a terminar con todo. Porque su vida estaba resumida o se basaba en simples mandamientos de hombres, con un corazón alejado de Dios. Y en ese estado caminaban en rebeldía contra Dios. Sin embargo, nos encontramos que en las Escrituras, ambos pasajes, tanto este de Isaías como el de Habacuc, lo interpretan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Lo toman y dicen, si bien, está bien, porque vinieron los caldeos, vinieron los de Babilonia y se llevaron y terminaron con este modo de servir a Dios, con esta manera de entre comillas digo, servir a Dios, con esta sabiduría vana, con esta sabiduría de hombres, porque eso no agradaba al Señor. Porque el Señor busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad.
Entonces, fíjense que cuando Habacuc dice esto, Pablo, predicando el Evangelio, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, cita este mismo pasaje y está hablando que la sabiduría de los hombres iba a ser arruinada, puesta en vergüenza por la sabiduría de Dios. Y eso también lo va a hablar en Corintios, allí en Primera de Corintios. Entonces, cuando vemos en Romanos, perdón, en Hechos, en el capítulo 13, ahí estamos allá, en el versículo 38 dice, bueno, viene dando el testimonio, ¿no? Desde el 35 podemos ir más adelante, pero voy a mencionar desde el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Este Cristo que ustedes crucificaron, este Cristo que ustedes lo vieron que fue sepultado, este Cristo que resucitó, este que anduvo entre nosotros, como diría Pedro en el capítulo 2 de Hechos, con maravillas, prodigios y señales, a este señaló Dios. A este es el que apuntó Dios. Él es la sabiduría de Dios. Él es la justificación de Dios. Él es la salvación y Él es la redención. Él es la manera en la cual Dios se agrada, el único en quien Dios se agrada. Él es el justo, Él es el santo. Ninguno de ustedes pudieron vivir como Él vivió. Ninguno de nosotros podemos vivir como Él vivió. A Él tienen que mirar. En Él van a ser justificados todos. Y lo va a decir después. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desesperad, porque yo hago una obra que en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se os las contara. Cuando Pablo terminó de decir esto, algunos se juntaron y otros empezaron a agitar a la turba para levantarse en contra de Pablo y los hermanos que lo acompañaban. Porque menospreciaron la sabiduría de Dios. Ellos mismos quieren establecer su propia sabiduría, su propio consejo, su propia justificación, su propia justicia, desechando por completo lo que Dios ha establecido como justo, como sabio, y ese es su Hijo. Pablo empieza a hablar del pasaje que leíamos en Isaías, en Corintios, en los hermanos en Corintios. Y Pablo va a citar el pasaje de Isaías, no como al azar, sino para tratar un tema de que la iglesia pueda ver, o la iglesia pueda vivir, acorde a Cristo. Porque recuerden que a esa altura lo que está diciendo, yo me enteré por los de Cloé, que entre ustedes hay divisiones. Que entre ustedes están armando como partidos y dicen, yo soy de aquel, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y eso no tiene nada que ver con la unidad de la iglesia. Porque dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso así se conduce la iglesia de Dios? ¿Con divisiones? ¿Con soberbia? ¿Con orgullo? Esa es la manera en la cual el mundo se conduce, esa es la manera en la cual los hombres de este mundo quieren establecer su propia justicia, su propia sabiduría y desprecian la justicia de Dios, desprecian la sabiduría de Dios. No se van a conducir ustedes así de esa forma. Y Pablo empieza a decirles acerca de esto, o sea, cuando yo los conocí a ustedes, no los prendí con palabras de humana sabiduría. Yo no me acerqué a ustedes de esa manera. Antes me propuse no saber otra cosa entre ustedes que Cristo crucificado. Eso lo dice a la continuación del capítulo 2. Pero les dice, pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahí comienza, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, como también lo dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y de esta manera Dios desbarata, enloquece, perturba, consterna el consejo de los hombres que se creen sabios en este mundo. De una forma en la cual ellos lo ven como algo loco. Y fíjense, mis hermanos, si nosotros no conociéramos al Señor, como les decía recién, agarráramos el libro de Esther y leeríamos que el principio o comienza a desbaratarse el consejo de Amán a partir de que el rey se queda desvelado, ¿cómo uno va a decir, cómo por un desvelo se va a perturbar el consejo de Amán? ¿Sí? A partir de ahí empieza a caer Amán delante de Dios. Y eso parecería insignificante, loco. Bueno, entonces, ¿cuánto más la cruz? ¿Cuánto más la cruz? ¿Cuánto más la cruz para este mundo les parece una locura de que Dios obre de esa forma para que el hombre sea justificado por Cristo y no por su propia sabiduría, no por su propia justicia? Eso es algo que no entra en la cabeza para el hombre de este mundo, para los sabios de este mundo. Y por eso se conducen de esa forma. Por eso se conducen de esa forma, buscando lo suyo propio, no la unidad en el cuerpo de Cristo. Van a procurar buscar lo suyo propio. Y Pablo les anima y les dice, yo no vine a ustedes a predicarles con palabras de sabiduría humana. Yo vine a hablarles de Cristo, yo vine a predicarles de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura, y no es que haya algo místico en la palabra cruz, ¿no? Como alguno dice, bueno, te digo cruz, cruz, y se vuelven locos, ¿no? El hecho de que Cristo haya sido crucificado, el hecho de que el rey, que se llamara él mismo el Mesías, y todos los demás lo menospreciaron. ¿Cómo el Mesías va a traer liberación muriendo en una cruz? Eso es una maldición. Y así lo veían, menospreciaron a Cristo, se burlaron de él. Sin embargo, Dios en su sabiduría estaba enloqueciendo el consejo de los sabios, de aquellos que estaban procurando establecer su propia justicia, su propia sabiduría, su propio consejo. Dios con Cristo en la cruz termina enloqueciendo, frustrando todo su consejo. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo? Un Mesías, un hombre, un maestro que fue crucificado, que termina muerto de esa forma. No, eso es una locura. No puede ser. No. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo mejor para yo poder acercarme a Dios. Tiene que haber algo mejor por lo cual Dios me acepte. Tiene que haber algo mayor que yo pueda hacer. Eso es ir en contra de Dios. Eso es ir en contra de la bondad de Dios al haber dado a su Hijo. Establecer nuestra propia justicia es caminar, es ir obstinadamente en contra de Dios. Querer mejorar de alguna forma lo que Dios hizo a la perfección en Cristo, eso es ir en contra de Dios. Caminar en nuestra propia sabiduría, eso es ir en contra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense que nada les satisface. De hecho, permítame decirlo así, volvieron loco al Señor los judíos pidiéndole señales. Bueno, si eres el Hijo de Dios, Satanás también le dijo. Bueno, hace esto, hace aquello, ¿sí? Bueno, y aún los mismos hermanos, sí, si vos sos el Cristo, bueno, mostrate como tiene que ser. Y los griegos, dice, buscan sabiduría, todo tenía que tener una explicación, bien diagramado, todo tenía que encajar a la perfección, tenía que haber evidencias de todo tenían que verlo para creerlo, ¿no? Si no,
entonces menospreciaban por completo la sabiduría de Dios. Menospreciaban por completo a su Hijo mismo, que es el único camino para salvar al hombre de su estado en el que está. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice allí, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Veíamos el hecho de que el desvelo del rey y lo que va a empezar a acontecer allí viene a ser la caída de Amán. Su propio orgullo, su propio carácter se va a volver en contra de él. Fíjense que no hay nada raro en todo esto, no hay nada de que decir, bueno, le cae un rayo a Amán ni nada por el estilo. Pero Dios va a tratar con él y se va a desbaratar su consejo. Y la forma más, permítanme decirlo así, para nosotros rara, pero no como raro de mala palabra, sino como decir a través de un sueño, a través de un desvelo, perdón, a través de el engreimiento que él tiene, porque después cuando viene y empieza a decir, bueno, el rey quiere agradecer a alguien, lo va a hacer y eso es para mí, dice, ¿no? ¿A quién otro va a querer hacerlo? Y todo eso el Señor está utilizando en su contra. Y se desbarata el consejo. Se terminó tu consejo, Amán. Se terminó tu plan. Bueno, Dios desbarató el consejo, enloqueció la sabiduría de este mundo por la predicación de la cruz. Para que ningún hombre se gloríe ni se jacte delante de Dios en su presencia. Para que la iglesia de Cristo pueda vivir aferrada a un solo nombre, a un solo Salvador, a un solo Dios, para que pueda hablar un solo lenguaje, para que pueda tener una doctrina, una fe. Y eso es a través de Cristo. No para estar dividida, buscando lo suyo propio, caminando en altivez de corazón, en orgullo. No, de ninguna manera. Porque ya Cristo nos libró de eso. Cristo nos compró. De hecho, dice Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. No nos vamos a gloriar en los hombres, nos vamos a gloriar en Cristo. No nos vamos a gloriar en nosotros, nos vamos a gloriar en Cristo. Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir para ahora poder darle gloria a Dios a donde estemos, para presentar frutos agradables por medio de Jesucristo delante de Dios, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Poniendo a disposición los dones que Dios ha dado a su pueblo como buenos administradores de la gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. Para andar en una sabiduría no acorde a lo que teníamos antes, sino la sabiduría que Dios nos ha dado. No una sabiduría terrenal, no una sabiduría de este mundo que es diabólica, y de hecho eso también lo habla Santiago, esa sabiduría que se asemeja a la de el diablo mismo, y que solamente está buscando contender y buscar lo suyo propio. Y de esa manera es una provocación, una obstinación de ir en contra de Dios. Y aún dentro de la misma congregación puede haber personas así, caminando en contra de Dios, queriendo establecer su consejo, caminando según sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propios planes, despreciando por completo la sabiduría de Dios, que ha sido revelada, que ha sido evidenciada, mostrada en Cristo Jesús.
No hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación, y es en Cristo su Hijo. Si Cristo le parece poco, si Cristo le parece algo débil, insensato, que no tiene sentido, y usted quiere añadirle algo más, arrepiéntase de ese pensamiento. Arrepiéntase de esa idea. Deje de lado, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, quien es amplio en perdón. Y puede haber cristianos, y le digo entre comillas, cristianos, que estén confiando en tantas cosas, y no en Cristo, no en la sabiduría de Dios. Puede pasar. Dice, ¿y qué termina pasando con eso? Bueno, divisiones, contiendas. Pero si tenéis entre vosotros celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni os mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque de donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Cristo dijo que la sabiduría es justificada en sus hijos, por sus hijos. Y Él nos rescató de una vana manera de vivir, de esa sabiduría terrenal y diabólica, para caminar ahora bajo la dirección de su palabra, descansando en su justicia, en su sabiduría, en su amor, en su obra, en todo lo que Él es, en sus fuerzas. Y nosotros vamos a buscar otra cosa. Nosotros vamos a caminar en oposición contra Dios, rebelándonos contra lo que Él estableció. Bueno, Dios desbarató el consejo de los impíos. Dios enloqueció el consejo de los sabios por medio de la cruz, por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios ha dado para que el hombre pueda acercarse a Él. Y gracias a Dios por Cristo, para que nadie se gloríe en otra cosa que no sea en el Señor. Amén. Vamos a hablar y si el Señor permite, continuaremos en otro momento con el libro de Esther. Oremos al Señor. Padre mío, amado Salvador, te damos gracias en Cristo Jesús. Te damos gracias por Él, que en tu misericordia y en tu bondad nos has rescatado, nos has perdonado de esa rebeldía cuando caminábamos en obstinación, en idolatría, en rebeldía, Señor, en rebelión contra ti, y nos has llevado a poner los ojos en Cristo, nos has llevado a descansar en Él, nos has llevado a poner los ojos en Él, Señor, para ya no vivir el tiempo que resta conforme a los deseos de la carne, sino a disposición de la justicia, con amor, con gozo. Ayúdanos, Señor, para no menospreciar tu consejo, para no menospreciar tu sabiduría, para no ser sabios en nuestra propia opinión. Guíanos, Señor, a fiarnos de ti en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.